Padre, en el nombre de Jesús, esta clase, Señor, para que tú, Señor, la puedas bendecir, aquellos que vayan llegando también. Te damos gracias, Señor, por la vida de la Damaris, que estuvo de cumpleaños. Muchas gracias porque tú le diste un año más de vida, Señor. Muchas, muchas, muchas gracias. También te pedimos, Señor, por cada uno de los planes, de los proyectos que tiene cada uno de tus hijos, Señor, para que tú, Señor, puedas guardarlos, puedas guiarlos a través de tu Espíritu, Señor. Gracias te damos, Señor, porque sabemos que tú, Señor, estás con nosotros. Te alabamos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, amén. Amén, amén. Gracias, Gloria. Gracias, Gloria. Ahí llegó la Milena Sí, se nos González. unió la Mile. Bendiciones, Mile. Bendiciones, bendiciones. ¿Cómo está la Mile? Oh, está con un gatito. Hola, Un Oli. gatito riéndose. Un Genial. gatito. Un gatito acalorado con esa cuestión. Genial. Somos fan de los gatos aquí, parece. Sí, yo igual voy a poner a mi gata, que mi cara da lo mismo. Genial. Ya pues, entonces, hoy día vamos a terminar un tema que partimos conversando con la Gloria la semana pasada. ¿Alguien se acuerda el nombre de la persona que estábamos conversando la semana pasada? Pues conversamos sobre dos personas, pero hablamos mayormente de una. Como pista, les dejamos Hechos 9. Hechos 9 estábamos hablando. Viene la Isabela. Viene la Hola, Isabela por Isabel. ahí. Hola Isabela, Bienvenida. bendiciones, bienvenida una vez más. Ya, como veo que no se acuerdan, bueno, igual aquí había hombres que no estaban, empezamos a hablar de Ananías la semana pasada. Y quizás no conocemos mucho a Ananías, ¿ya? Puede que quizás no sea tan nombrado, pero tuvo un rol muy importante por una persona específica que Dios la mandó a conversar, a tratar, a atender también. Ya, vamos a Hechos 9. Hechos 9, desde el versículo 10 hasta el 17. Vamos hasta ahí. La espero un ratito. Hechos 9, desde el día al 17. Y mientras ustedes lo buscan, les cuento que en el capítulo 9 de Hechos se relata la conversión de Pablo, ¿ya? De Saulo en este caso. Ahí en el subtítulo del capítulo 9 dice conversión de Saulo. Entonces, a grandes rasgos, para recordar quién era Saulo, era básicamente un judío que perseguía a los cristianos porque en el fondo los que creían en Jesucristo se les declaraba como personas herejes, ¿ya? Para la cultura judía. Como que habían errado el camino, en el fondo estaban dejando a Jesucristo como Dios, como el Salvador, sin serlo. Ellos creían, los judíos creían, y hasta el día de hoy la religión judía cree que Jesucristo no fue el Salvador. Simplemente fue un profeta, fue un maestro, y rescatan muchas cosas de él, porque claramente dijo cosas ciertas, hizo milagros, cosas que se cumplieron, vino a cumplir profecías, pero ellos, los judíos, lo dejaban ahí, ¿ya? Dejaban a Jesucristo como un gran profeta y un excelente maestro. Eh, de hecho, por ahí siempre se le menciona a Jesucristo como al maestro, siempre le decían maestro, ¿ya? Entonces, como Pablo era de estos judíos celosos, por así decirlo, de cumplir toda la ley judía, todos aquellos que se levantaran con una doctrina diferente a lo que ellos creyeran en realidad, porque estaba en la escritura que Jesucristo iba a ser tal cual como fue, se les perseguía. Y en este caso Saulo era la persona por excelencia que perseguía a los cristianos, ¿ya? Porque en el fondo él creía que ellos estaban errados en el camino. Los perseguía y los mataba. Entonces, dentro de todo este contexto, ¿ya? De persecución, Saulo se dirige a buscar y a arrestar a otros cristianos que estaban en Damasco, eh, y sucede este hecho, ¿ya? Se los voy a relatar porque está relatado a lo largo de los primeros versículos del capítulo 19. Iba en el caballo, de repente dice que ve una luz que lo deja ciego prácticamente, igual la Gloria ya les comentó esto, pero lo deja ciego, se cae, y sale la voz así como casi de película.
sale la voz ahí en medio de la luz que le dice, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Ay, esta cuestión es muy reveladora porque Pablo le pregunta, ¿quién eres? Ya, si uno dice, ¿y quién está hablando? ¿Y quién es? ¿Quién es? No, él dijo, ¿quién eres, Señor? La tenía clara, ¿ya? De una. Dijo, ¿quién eres, Señor? Él sabía que en el fondo le había salido a su encuentro. Entonces era Jesucristo, era Dios, era Dios. Y de hecho le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues, ¿ya? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón, así es como, ¿para qué? ¿Para qué te vayas en contra de mí? como es ridículo irte en contra de Dios, es como el fondo de eso lo que le dice. Y finalmente lo mandan, o sea, lo llevan a esta casa y viene lo siguiente. Vamos a leer desde el capítulo, o sea, el capítulo 9, desde el versículo 10 en adelante, que también lo leímos la semana pasada, pero necesito que refresquemos algunas cositas. Lo voy a leer y dice así, en la Reina Valera. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías. Y él le respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha, aquí está con mayúscula, o sea, la calle se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Destacable, él estaba orando. Jesucristo le dijo que estaba orando. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? ¿Cuántos males ha hecho en el fondo a los hermanos cristianos en Jerusalén? Y aún aquí tienen autoridad de los principales sacerdotes para prender, o sea, para arrestar a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Wow, tremenda cosa. Fue entonces Ananías y entró a la casa y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, oh, genial, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Ahí cerramos. O sea, qué cuático, hay muchas cosas destacables de acá, ¿ya? Hay muchas cosas destacables. Y nos queremos enfocar hoy día en Ananías, ¿ya? Y la Gloria nos comentó un par de cositas sobre Ananías, y la primera de ellas es que Ananías era un discípulo dispuesto a servir. Esa es la primera cualidad. Otra cualidad era que Ananías, esta persona, era un discípulo conocido por el Señor. ¿Ya? Hoy día quiero ver otra cosita con ustedes para cerrar esta idea de Ananías. Y vamos a conversar sobre que, primero, Ananías era un discípulo que estaba atento al Señor. De aquí queremos llevarlo a algo súper súper bacán. Y quizás para nosotros es más cercano, o quizás para una mente, no sé, una mente común o una mente que quizás no ha vivido estas cosas, una persona que no ha vivido estas cosas puede sonar un tanto loco, ¿ya? Pero no es loco. De hecho, es súper comprobable. A las personas de aquí que tienen tendencia científica, esto es comprobable, ¿ya? Es empírico. Y aquí una pregunta que igual es algo retórica en realidad, ¿eh? Pero ¿habrá algo mejor que Dios te diga qué tienes que hacer? Para las personas que amamos al Señor, queremos hacer su voluntad, queremos que el Señor nos bendiga en todo lo que hagamos, queremos que nos vaya bien en la vida, como nos dicen nuestros papás también, y tenemos a Jesucristo en nuestro corazón, ¿habrá algo mejor que Dios nos diga así como textual, de repente, qué cosas tenemos que hacer para que nos vaya bien en esta vida y para en el fondo cumplir su voluntad, que es nuestro anhelo como hijos del Señor? ¿Habrá algo mejor? Yo creo que si por ahí el Señor se nos presentara todos los días en la mañana, a las 9 de la mañana, lo que se le dan a las 9, lo que se le dan a las 8, a las 7, o a las 12 del día, o a las 3 de la tarde, ¿habrá algo mejor que Dios se te presente en la mañana y te diga, mira, hoy día lo que te conviene hacer es levantarte, conversar conmigo un rato, ayudar a, no sé, a tu mamá a hacer el aseo, ir a comprar acá, predicarle a esta persona porque está en necesidad,
seguir enseñándole a esta otra persona porque está buscando de mí en intimidad y necesita a alguien como tú que le vaya a conversar. Eh, ¿Habrá algo mejor que recibir así instrucciones de parte del Señor? Yo creo que no, no hay nada mejor. Porque para los que amamos su voluntad, para los que amamos que el Señor nos use, y para las personas que de verdad, profundamente amamos al Señor, esto sería lo ideal, ¿ya? Entonces, sobre Ananías tenemos que Ananías era un discípulo que entendía la voz de Dios. Y esto es genial, porque primero damos por hecho que hay una voz de Dios, ¿ya? Hay una voz de Dios. Pero Ananías tiene esto destacable que era una persona que entendía la voz de Dios. Porque es increíble la forma tan clara y tan específica como el Señor le habló a Ananías. Porque miren, a ver, el versículo 11 dice, el Señor le dijo a Ananías, levántate y ve a la calle que se llama. De hecho, esto es genial porque le está dando casi las instrucciones con Google Maps. Andate a la calle que se llama derecha y ahí busca en casa de Judas, en la casa que alguien que se llamaba Judas era muy común ese nombre, eh, a uno que se llama Saulo y que es de Tarso. Si hay un Saulo que no es de Tarso, no es él. Así de específico. Es Saulo que es de Tarso. Y más encima, Saulo estaba orando. ¿Ya? Entonces, hay una conversación entre Dios y entre Ananías, porque Dios le está dando unas instrucciones específicas, y por ahí hacia adelante Ananías también le responde algunas cosas, y podemos ver también que se quiso como correr un poquito de la tarea que Dios le estaba encomendando a Ananías. ¿Ya? No era muy sencillo, ¿ya? Entonces hay una conversación entre ellos en la que se está dando por medio de una visión, ¿ya? Es algo que él vio, que no estaba pasando tal cual así, pero él lo vio, ¿ya? Eh, no se nos destaca, no se nos menciona si Ananías estaba en ayuno, llevaba 40 días ayunando, llevaba 3 noches de oración, no se detalla eso, ¿ya? Tampoco si estaba descansando, y lo que sí podemos saber es que Ananías vivía en una continua comunión con el Señor, porque para que Dios te diera instrucciones así detalladas, tenía que tener una comunión íntima con el Señor, ¿ya? Y esto es genial porque los oídos de él, sus oídos, su atención estaba acostumbrada a escuchar la voz de Dios, de tal forma que él pudiera reconocer que la voz que estaba escuchando era la voz de Dios. Eh, a ver, la pregunta es, ¿Dios continúa hablando hoy en día? Díganme, respóndame, ¿qué creen? ¿Sí o no? Respóndame por aquí, por el chat, si quieren, o si quieren me lo mencionan, díganme, yo creo que Dios ya no habla. O yo creo que Dios sí habla. O si me quieren contar algo, alguna experiencia, yo creo, Dios me habló alguna vez. Sí, manito arriba los que crean que sí. Bien la gloria, bien la mile, sí. ¿Dios habla hoy en día? Si las que dijeron que sí, eh, bueno, Isa, es porque en realidad han tenido la experiencia. Buena, Dani. Porque en realidad han tenido la experiencia de escuchar la voz de Dios. ¿Ya? Bien, Lucas. Todos creemos que Dios sigue hablando en el día de hoy. Genial, entonces estamos en el mismo camino. Em, ¿Por qué? Ya, si Dios continúa hablando en este tiempo, nosotros como personas naturales, ¿podemos escuchar la voz de Dios? Esa es otra pregunta. ¿Ya? Eh, Jesús dijo lo siguiente, se los voy a leer, está en Juan 10. Juan 10, versículos 3 y 4, se los voy a leer rápidamente. Dice, a este abre el portero y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas las llama por su nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen, perdón, porque conocen su voz. Está hablando Jesucristo específicamente de la voz, ¿ya? Está hablando de las ovejas, que en el fondo las ovejas escuchan al pastor. Y esto es genial, porque nosotros somos sus ovejas, y la palabra nos dice que Jesucristo es el gran pastor, ¿ya? Él es el pastor de pastores. Por lo tanto, es genial, porque nosotros escuchamos al Señor y reconocemos la voz de Dios y de esa forma seguimos a Dios. ¿Ya? Es brutal, me encanta, me encanta. Eh, Ahora, es genial también porque dice que
entendemos su lenguaje, porque también dice que nos llama por su nombre. Y una vez más, esto dice que Dios nos conoce por nuestro nombre y finalmente así nos llama. O sea, si ya podemos reconocer la voz del Señor, es una cosa, pero de ahí a que Dios nos llame por nuestro nombre, que nos llame por el nombre de Gloria, por el nombre de Daniela, por el nombre de Milena, de Damaris, de Tami, de Lucas, de Isabela y de Ezequiel, es genial, porque habla de un Dios cercano, no de algo que tú te acuerdas un día de Dios y después ya no. Nosotros podemos ser así con Dios, y de hecho muchas veces lo somos, pero Dios no es así con nosotros. Él nos conoce a la perfección, conoce nuestra realidad y nos llama por nuestro nombre, ¿ya? Y al final dice, y las ovejas le siguen. ¿Y por qué le siguen? Porque reconocen su voz. Entonces, en este reino, en la vida del cristiano, lo más natural es que nosotros conozcamos la voz de Dios. Porque de otra forma no vamos a poder seguir nunca al Señor. ¿Ya? Sencillo, sencillo. Ananías era un discípulo que entendía la voz de Dios porque la conocía. Sencillo. Otra cosa es que también hay muchos discípulos que tienen oídos sordos. Y esto está en las iglesias también, ¿ya? Lamentablemente, ¿ya? Primera excusa o primera razón, como queramos llamarlo, la siguiente frase. Pensamos que Dios habla solo a unos pocos escogidos. Solo a unos pocos. De aquí puede venir la pregunta o la frase que de repente podemos sacar y decir, ah, pero que Dios le habla al pastor no más, po. Pastor, deme una palabra, por favor, deme una palabra, porque yo sé que Dios le habla a usted. O me conecto todos los domingos porque yo sé que Dios me va a hablar algo el domingo y no me acuerdo del Señor en toda la semana. O sufro porque Dios no me habla, pero no importa, voy a esperar hasta el domingo porque yo sé que el Señor me va a hablar el domingo. Error. Eh, el asunto es que tendemos a pensar como no somos maestros, como no somos pastores, quizás como no somos, no sé, un músico. Un segundito. Quizás porque no somos vistos en la congregación, pensamos que Dios no nos habla, ¿ya? Pero es un error. Sí somos tremendamente especiales a los ojos del Señor. De hecho, Primera de Pedro, Primera de Pedro 2:9 dice lo siguiente, se lo voy a leer. Se lo voy a leer. Por ahí de repente lo conocen. Primera de Pedro 2:9 dice, más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Tenemos una serie de cualidades geniales. Nación santa, perdón, real sacerdocio es la primera. No, linaje escogido. Sí, estaba leyendo otra para adelante. Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. O sea, ya que te habla de un linaje, uno tiende a pensar de que es una familia como súper especial, del linaje real, cuando se menciona, por ejemplo, en estos países que tienen reinos todavía, como España, como Inglaterra, del linaje real te da otro plus. Ya, dejémoslo así, te da otro plus. Linaje escogido, o sea, ya si eres de un linaje, si eres escogido, ya es otra cosa. Real sacerdocio, ya, o sea, somos sacerdotes de Dios destinados a cumplir muchas tareas en este reino. Nación santa, Dios nos llamó a ser una nación santificada, santificándonos perpetuamente, o sea, continuamente. Eh, y pueblo adquirido por Dios, o sea, Dios pagó por nosotros, Él nos compró con su sangre. Y no nos deja ahí. No es que somos la creme de la creme, ¿ya? Y nos deja ahí solamente, así como, miren mi máxima adquisición, Dios diciendo así como en una vitrina, aquí está mi máxima adquisición, este pueblo que yo adquirí, que son geniales. No, nos deja una tarea. Dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Eso es genial. O sea, en el fondo para decir que nosotros éramos tan basuras, que no merecíamos nada, y Dios aún así nos escogió para hacer cosas geniales que ni siquiera nuestra mente puede llegar a dimensionar, porque gracias a la labor del Espíritu Santo, el Señor puede actuar en nuestras vidas y alcanzar muchas otras vidas que en este momento, déjenme decirles, no tienen ningún sentido. Muchas vidas que se están debatiendo en sus pensamientos entre la vida y la muerte, muchas personas no tienen un sentido claro en su vida, no encuentran el sentido a vivir
Y nosotros tenemos una palabra que decir, tenemos algo que decir a esta sociedad. A todas esas mujeres que creen, por ejemplo, erradamente que el aborto es la solución para su vida desenfrenada, tenemos una palabra que decir y podemos decir, nosotros como iglesia, podemos hacernos cargo de aquellos que nadie quiere. Y no es necesario matar a alguien inocente por una mala decisión. Tenemos la voz, tenemos la capacidad de decir, Dios nos ama, incluso si las personas llegaron a cometer ese acto cruel, incluso Dios las ama igual, porque Dios no es que deja fuera a estas personas, Dios las incluye. El mensaje de Jesucristo no se trata de ven a Jesucristo, pero ven limpio primero, sácate los tatuajes, sácate los aros, no te vistas de esa forma, compórtate bien en la iglesia, no se trata de eso, es ven a Jesucristo y Él te limpia, Él te cambia, Él te sana, Él cambia tu manera de pensar. Tenemos algo que decir, tenemos la mala tendencia a, a querer formar canutos perfectos. O sea, cásate, regulariza tu situación matrimonial, no sé, ponle tu apellido a los hijos que dejaste votados, no sé, ordena tu vida primero y ven a Jesús. No es así, es al revés. Ven a Jesús y todo cobra un sentido en tu vida, ¿ya? Entonces, todos tenemos algo que decir, no solamente los pastores, no solamente los maestros, no solamente los profetas, no solamente las personas que trabajan en el reino tienen algo que decir porque escucha la voz del Señor, todos tenemos algo que decir, porque todos tenemos acceso a la voz de Dios, ¿ya? Otra razón, otra excusa que pueda aparecer es porque de repente estamos muy ocupados. Y en el fondo es porque llenamos nuestra vida y somos re buenos para llenar nuestra vida de muchas cosas y dejamos a Dios fuera. Sencillo. También puede haber una falta de oración de que por qué no escuchamos la voz de Dios. No oramos nunca. Y si no oramos nunca, ¿cómo vamos a escuchar la voz de Dios? Si hay un diálogo. Aquí Ananías con Dios tenía un diálogo, ¿ya? Y Dios le decía, anda para allá, y después Ananías decía, pero ¿cómo voy a ir? Si en realidad es Saulo, pero anda, porque él está orando. Anda, porque yo le quiero mostrar qué se siente, por ejemplo, sufrir por mi causa. Hay un diálogo, es genial. Genial porque no lo deja ahí, es un diálogo, ¿ya? Em, y en realidad aquí hay una frase súper buena, una frase súper buena, es que em, no podemos llamarnos cristianos si en realidad no oramos, porque no, ¿cómo vamos a relacionarnos con nuestro buen padre si ni siquiera sabemos qué le gusta, ni siquiera sabemos cómo agradarle, ni siquiera nos damos tiempo para conversar con él? Y esto lo hemos hablado infinidad de veces. Las personas que se aman, las parejas que se aman, pasan tiempo juntas, conversan juntos, arreglan sus problemas conversando. Y nosotros que tenemos de repente en nuestro interior lleno de problemas, lleno de cosas en nuestra mente que queremos dejar todo botado de repente, no acudimos a quien nos puede ayudar, a aquel que está siempre dispuesto a escucharnos. Y es ridículo, pero es así y nos pasa. Pero el Señor siempre está ahí atento, ¿ya? Eh, si no oramos, definitivamente va a costar mucho. Permiso. Sí. Quedan 10 minutos. Nos va a costar mucho que Dios nos hable. Definitivamente es así. Por último, en este puntito, otra cosa de por qué Dios no nos habla es porque no meditamos en su palabra. Definitivamente. Hay un feedback. En este caso, la oración de Ananías había producido un feedback entre Dios y él. Pero el feedback también se puede producir en la palabra. Oramos al Señor y probablemente no vaya a ser audible lo que escuchemos de vuelta. No va a ser un diálogo. Puede ser que no sea un diálogo. Es muy probable que no lo sea. Pero el Señor nos habla a través de su palabra. Hay algunas Biblias, y yo sé porque he tenido muchas Biblias, que tienen en algún punto de sus hojas, algunas Biblias, no todas, eh, ayudas. ¿Qué hacer si estás triste? Incluso la YouVersion, la aplicación del celular, la YouVersion, trae alguna en su buscador, así como, ¿cómo estás? Así, ¿cómo te sientes? De ser una carita feliz, una carita triste, enojado, decepcionado. Ahora es un zapato con suela. No, bueno, no, un chiste. Em, aparece, porque la Biblia tiene ayudas para todo. O sea, si estamos desesperados y oramos al Señor desesperados, eh, tenemos la respuesta, tenemos la paz en la palabra también, ¿ya? Porque por ahí el Señor dijo, yo he venido a traer paz. Sencillo. Paz no como la que el mundo le ofrece, sino una paz real. Sencillo.
el Señor lo dice. Por otro lado, vamos a destacar que Ananías era un discípulo obediente al Señor. Entonces, y aquí viene también lo que yo les mencionaba, que Ananías estaba dialogando con el Señor, ¿ya? No había ninguna otra persona que le tuviera tanto miedo, al parecer, a Saulo como Ananías. Eh, y de hecho, para que ustedes sepan, como yo le había contado, precisamente la visita de Saulo a Damasco, ¿ya? Venía a ser, eh, venía a ser objeto o estaba buscando perseguir a cristianos. Por lo tanto, la excusa o la objeción de Ananías a Dios era lógica, era del todo lógica, porque, Señor, ¿cómo me voy a mandar a conversar con Saulo, más encima a bendecirlo, a orar por él, si él viene a matar cristianos, a matar hijos tuyos? ¿Sí? Es como, Señor, ¿te das cuenta de lo que estoy pidiendo? ¿Cachai? Así como, ¿really? Es algo así lo que en el fondo Ananías le está respondiendo al Señor, pero pero en el fondo esto es lo que nos muestra, es que la relación que tenía Ananías con el Señor era tan íntima que tenía, entre comillas, esta confianza de tener un diálogo tan fluido al Señor y decirle, Señor, en realidad me quieres mandar a Él. Y en realidad sabemos que termina aceptando y cediendo y va, y se cumple el asunto, se cumple el propósito de Él. Pero, pero le dice con toda confianza, sin temores, ¿ya? Y de hecho Jesucristo le dice, levántate y ve porque he aquí, Él ora. Entonces, yo le hice una pausa porque en el fondo Dios le dice que que Saulo estaba orando, ¿ya? Hace esa salvedad. Entonces, esto indicaba que el encuentro que había tenido Saulo con Dios había producido un real cambio. Porque probablemente en su vida de fariseo, de judío clásico, Saulo cumplía con una serie de normas que tenían los judíos, incluso se apegaban mucho más a esas normas que ellos tenían que a la palabra de Dios directamente, que probablemente Saulo nunca había orado en su vida realmente. Había repetido una serie de ritos, había ido probablemente a los sacrificios anuales todos los años, así como no me pierdo el sacrificio este año, y llega yo, no, el sacrificio que es un becerro súper bueno. No, probablemente no se perdía ningún sacrificio, iba a todos los lugares, oraba de pie, oraba en público para que todos lo vieran, hacía el bienes, pero se hace la salvedad de que él estaba orando, y esto produce algo que marca la diferencia, ¿ya? Eh, por otro lado, Ananías era un discípulo que cree y que actúa, ¿ya? Dice, entró en la casa y le impuso las manos. Esto lo leímos. Eh, esta acción requería que Ananías tuviera valor, que fuera valiente, eh, porque tenía que superar su miedo a Saulo, ¿ya? Y las sospechas que él tenía. Por lo tanto, Saulo había venido para poner sus manos con toda violencia, para, para agarrar a todos los cristianos que encontrara, matarlos si es que tenía la ocasión y si no encarcelarlos. Eh, pero, pero requería de que Ananías tuviera una actitud súper distinta, ¿ya? Que tuviera manos que sanaran, que tuviera manos llenas de gracia. Entonces, es muy código porque a Ananías lo mandaron a alguien que era su futuro, no sé, verdugo. Lo mandaron a predicarle y lo mandaron a estar con su futuro verdugo, entre comillas, porque se convirtió Saulo. Entonces, brígido, super heavy, ¿ya? Y por otro lado, Ananías lo llama hermano. Y esto ya hace la diferencia porque se identificó a Ananías con Saulo como un hermano, ya no como alguien que lo venía a perseguir ni a matar, sino que como un hermano. Eh, y al reconocer que como hermano le indica y le muestra el amor del Señor porque ya lo estaba incluyendo como parte de su familia, como lo somos todos, aquí somos todos parte de la familia del Señor. Y finalmente le declara la comisión que Dios le ha encomendado y dice, el Señor Jesús, cuya luz te dejó ciego, me ha enviado para que recobres la vista. ¿Ya? Y le asegura también que iba a ser lleno del Espíritu Santo. Y esto es genial porque Pablo, por ahí todos podemos llegar a una conclusión y decir, Pablo, con todo su historial, no merecía este nivel de gracia. Probablemente, yo siempre le digo, si a mí me hubiese tocado ser Dios, dale, vaya palo, parto un rayo, está matando a mi hijo, ¿qué onda? Pero es nuestra naturaleza pecaminosa, caída. Pero Dios no es así, Dios es eterno en misericordia, es demasiado misericordioso y lo convierte y más encima le regala al Espíritu Santo, le da el don del Espíritu Santo.
ya el bautismo, iba a venir sobre él el Espíritu Santo y todos sabemos para qué lo necesitamos. Lo hemos conversado una infinidad de veces acá. Necesitamos al Espíritu Santo para predicarle a esta generación que se está perdiendo, ¿ya? Así, de todas estas formas, Dios usó a este discípulo y actuó, ¿ya? Finalmente creo que nos quedemos con eso. Todo lo que pasó, toda la relación que Ananías tenía con el Señor, finalmente se redujo o se llevó a cabo en acciones. No se quedó en simples palabras, sino que fueron acciones. Y para cerrar el tema, cuando hablamos de oír la voz de Dios no nos referimos explícitamente a oír una voz, así como me están escuchando a mí. Y aunque no descartamos que sea posible, porque ya lo vimos acá, Dios continúa hablando a través de su palabra. Y esto es lo que a nosotros nos da más gratificación. Yo me siento enormemente agradecido que el Señor me hable por esto, ¿ya? Y siempre tenemos que apuntar a eso, que el Señor nos habla a través de su palabra. Y tenemos que saber también que Dios no es un Dios lejano, no es un Dios que nos mandó a la tierra con una serie de normas, sino que nos mandó a la tierra con un propósito y nos mandó a la tierra con un manual para saber cómo vivir nuestra vida agradándole a Él, porque en el fondo nosotros le amamos. Eso es lo que quería compartirles, ese es el tema que quería que cerráramos. Eh, Escucha la voz de Dios y obedecerla. Pero para escucharla tenemos que reconocerla. Hay un paso previo. Así que les animo, les animo, les insto, les ruego que busquen al Señor y hagan el ejercicio. Oren al Señor y pídanle que ustedes, cada uno de ustedes puede escuchar la voz del Señor, pero lo más importante es que reconozcan la voz del Señor, que reconozcan que cuando Él está hablando es realmente Él y no es su buen deseo, porque podemos caer en que tenemos buenos deseos, pero no necesariamente es la voz de Dios. Y para cerrar, no solo es la palabra, como ya lo vimos, también puede ser una voz audible de parte de Dios, pero también pueden ser las personas. Dios también nos envía personas como por ejemplo los maestros, que manejan la palabra, el pastor, que maneja una correcta interpretación también de la palabra. eh, Podemos escuchar la voz de Dios en muchas situaciones. Y en las situaciones más adversas puede estar la voz de Dios ahí completamente audible diciendo, yo estoy contigo. Cerramos con una oración, porque se nos va el tiempo. Gracias, Señor, porque eres fiel. Te amamos, Señor, porque eres bueno. Se nos va rápido el tiempo, pero te agradecemos porque podemos conversar contigo y podemos saber lo que tú quieres para nosotros. Bendice a Isabela, bendice a Luca, bendice a Tami, a Milena, a Damonis, a Dani y a quienes no pudieron estar, también a Gloria, Señor. Gracias por este tiempo, te lo entregamos y que tu presencia se quede con nosotros en nuestros corazones. En el nombre de Jesús, amén. Dios les bendiga, chiquillos. Les vamos a estar hablando en la semana para que nos conectemos ahí nuevamente. Les amamos. Cuídense, se nos va el tiempo. Bendiciones a todos, cuídense, que estén súper bien. Chao. Chao, cuídense.